Muy bien, alumnos. Teniendo en cuenta que hay 90 presentes, restando a los docentes, más o menos por ahí, y teniendo en cuenta también que son 7:02 de la tarde, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy teníamos clase de secreto profesional y responsabilidad profesional, pero hoy vamos a ver solamente responsabilidad profesional y secreto quedará junto con la clase próxima. Se sumará al tema de la clase próxima. Les voy a compartir pantalla. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Sí, profe, sin querer compartir. Ajá. Bien. Les voy a apagar mi cámara y voy a compartir. Cualquier duda, me interrumpen sin ningún problema. ¿Se puede ver? Ahí se ve ese. ¿Se ve completo? Ahí está. Bien, bien. Bien, entonces, hoy vamos a ver el tema responsabilidad profesional en odontología, más específicamente, y teniendo en cuenta que es uno de los temas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Es importante conocer el por qué vamos a desarrollar este tema en nuestra unidad curricular, eh, habiendo también recibido o estudiado y evaluado todos los anteriores temas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión. La responsabilidad profesional es un tema fundamental para ejercer nuestra labor dentro del consultorio, en el ámbito privado, en el ámbito público. Y, y es importante el saber por qué, qué, qué vamos a estudiar, qué vamos a ver en este tema, qué nos ofrece este tema, qué nos subraya este tema para el ejercicio de nuestra profesión. La responsabilidad profesional en odontología no es solamente saber que es una obligación legal, sino que también asumimos el compromiso ético y que eso es ineludible. En la práctica actual, el odontólogo no solo va a responder por la técnica que ejecuta, o sea, por las cosas que hace, el paso a paso, por la técnica que aplica, por los conocimientos que aplica, sino que también acá se tienen en cuenta distintas acciones que tienen que ver con la gestión de las expectativas del paciente, o sea, cómo llega, qué lo motiva a consultar, si es algo de urgencia, si es un control periódico. Eso más el consentimiento informado y, por supuesto, el cumplimiento de lo que es la lex artis, todo lo que nos va a permitir a nosotros eh, aplicar ese conjunto de reglas, de técnicas, de conocimientos científicos que tienen que ver con nuestra profesión y que deben cumplirse o deben seguirse todos esos pasos dentro de ese conjunto para poder decir, bueno, está bien realizado el trabajo, se realizó de manera correcta, no hubo negligencia, no hubo nada que se omitió en la aplicación de determinada técnica, y todo esto concerniente a la atención en la odontología. Pero también es importante que en un contexto sanitario cada vez más judicializado, esta responsabilidad profesional se va a convertir en el pilar de la seguridad del paciente. Y eso va a tener que ver con que hagamos un correcto diagnóstico, con que hagamos un seguimiento operatorio. Y por supuesto, la clínica acá es fundamental, es esencial también porque debe estar completa y debe actuar como nuestra principal herramienta de defensa. Es decir, a su vez de que la historia clínica es
la recolección de todos los datos, de toda la información que nosotros necesitamos para abordar un paciente también tiene un valor legal o probatorio. Y es nuestra principal herramienta de defensa y de transparencia de cómo desarrollamos el trabajo. Entonces, ser profesionales responsables significa transformar la obligación en calidad prestacional. Siempre vamos a tener fijo en mente de que no solamente estamos cumpliendo con una obligación, sino que también estamos dando estamos volcando todos nuestros conocimientos y técnicas en pos de mejorar la salud de ese paciente. Sin embargo, también vemos que en los últimos años había como un aumento de la presión legal de los pacientes que se convirtió en un hecho que va adquiriendo cada vez más intensidad y que preocupa a todos los profesionales. ¿Por qué la incidencia? ¿Cómo aumenta esa mirada negativa? Que el labor de nuestra profesión, la acción, la ejecución de nuestra profesión, también está sometida a la mirada de la sociedad. Esto no significa que ahora los médicos son más negligentes que antes, sino que antes de que se desarrollaran todos los códigos de ética, todas las reglamentaciones judiciales, solamente antes estaban como sometidos a la regla de la ética profesional o a su propia conciencia. Entonces, en el caso de que se quebrantare algo, alguna acción dentro del ejercicio de la profesión, solamente se limitaba el castigo a una censura social. Es por eso que, ay, no sé qué toqué. Ay, ¿por qué me sale esto? Acá. Es por eso que es importante evaluar o sea, observar cómo fue evolucionando históricamente la responsabilidad médica, la responsabilidad profesional dentro de la profesión médica odontológica y de todas las profesiones del arte de curar. Y desde la antigüedad a la actualidad, antiguamente vemos que el médico era considerado un ser superior y que todos los males se atribuían a la voluntad de Dios. Es decir, que el médico era considerado como alguien divino, rodeado de un halo divino que nunca podía equivocarse y que si algo malo le ocurría al paciente, era recibido como producto de la voluntad de Dios o como una fatalidad del destino. Todo esto era como considerado el estudio de la medicina o el estudio de las enfermedades o los efectos en la salud, era considerado como un castigo divino, algo que provenía de Dios y que se le atribuía solamente a la voluntad de Dios. No habían ensayos empíricos, no había aplicación de ninguna técnica, de ningún medicamento, nada. Se optaba por rezar a Dios y manifestar que la persona se tenía que reponer de ese cuadro de enfermedad. Posteriormente fueron surgiendo las primeras normativas y fueron establecidas en lo que puede llamarse una antigua piedra de ónix, en donde se tallaba el Código de Hammurabi. Yo voy a retirar esta barra acá que no sé por qué se me pone acá en el camino. Acá, ahí está. El Código de Hammurabi, en donde en esta piedra de ónix se tallaba con letras cuneiformes, las distintas sanciones o primeras normativas para las acciones médicas dañinas, ¿no? Y esto existió en el siglo XVIII antes de Cristo. Antiguamente, los antecedentes históricos que se hallan en este Código de Hammurabi, en la antigua Babilonia, se reunían los preceptos jurídicos generales, en donde se describían las acciones médicas con consecuencias dañosas. Y bueno, y por supuesto, su sanción equivalente, aplicable al accionar dañino sobre la salud o sobre una persona. Luego,
en el juramento hipocrático podemos ver que se establecen los principios éticos y morales para la práctica médica. Esto vendría a ser como la responsabilidad profesional actual, moderna, ya en los tiempos de Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, ya hace 2500 años aproximadamente, eh, se manifestaban o se ponían, se daban por sentado en este tipo de acuerdos o de eh, juramentos que lo establece Hipócrates en esa época, ya se podía observar cómo se narraba o se redactaba algo así como una enmienda que tenía que ver en cómo se quedaba expresado dentro de este juramento el accionar correcto de ese profesional de la salud. Y decía que si observo mi juramento con fidelidad, séame concedido gozar plenamente de mi vida y de mi profesión, honrado siempre entre los hombres, y si lo quebranto o soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Es decir, todos los actos dañosos no se traducían en una sanción jurídica, sino que se limitaban al desprestigio social. El médico o el que obraba como odontólogo en ese momento, que el médico hacía todo, se veía como desprestigiado de manera, o sea, de frente a la sociedad por algún acto dañino cometido sobre la salud de una persona, pero no tenían sanción jurídica, es decir, no existía en ese momento una reglamentación, un conjunto de leyes en donde estén tipificados ciertas conductas que deberían ser sancionados por la acción dañina sobre una persona. Luego, posteriormente, ya en Francia, en el siglo XIX, en la época del Renacimiento, emergen las primeras regulaciones legales que buscan profesionalizar y controlar la práctica médica. Se establecen las primeras pautas jurídicas o enmarcaciones, reglamentaciones a los que debían ajustarse las personas que ejercieran eh, la profesión médica u odontológica. Y ya en el siglo XX se desarrolla la bioética con la necesidad de establecer marcos legales modernos que profundicen en la responsabilidad profesional. Ya atravesando toda esta evolución histórica, se puede hablar de un concepto de responsabilidad general que dice que es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se lleva a cabo con plena conciencia y libertad. Implica a su vez una obligación moral de corregir errores y compensar los daños ocasionados. Este es el concepto de responsabilidad conocido de manera cultural, que proviene del sentido común de reconocer nuestros actos, de hacernos cargo de los actos, y que eso tiene que ver con cómo uno es un ser en el mundo, cómo es responsable de sus actos y omisiones, y siendo esa la razón de la responsabilidad, o sea, es la base de la responsabilidad, la libertad de nuestra voluntad y la conciencia de nuestros hechos. ¿Y qué significa responder? Porque la palabra responsabilidad proviene de un vocablo que es responder, y esto significa, como les decía recién, hacerse cargo de nuestros actos, dar respuesta, es decir, responder, asumir las obligaciones, los compromisos y, por supuesto, reparar los daños, es decir, ejercer una conducta que dé respuesta, repare los daños que ocasionamos. Ninguna de nuestras conductas puede pasar desapercibida. A día de hoy tenemos distintos códigos que engloban un conjunto de leyes que regulan y dan marco jurídico a nuestra profesión. Por eso es que cuando hablamos de responsabilidad profesional en la odontología, hablamos de responder ante la justicia
por los daños causados a los pacientes como consecuencia de faltas cometidas en el ejercicio de nuestra profesión, y que esto implica, como les decía recién, reparar o resarcir. Y ahora vamos a ver por qué reparar o resarcir. Significa que, dependiendo del ámbito, del fuero civil o penal de que se trate, nosotros debemos responder de manera de reparar o resarcir el daño, ¿sí? Y ahora vamos a ver las distintas obligaciones que tenemos que cumplir. Pero antes vamos a ver que el análisis del concepto de esta responsabilidad profesional implica que se cumplan distintas cosas. Es decir, que de este concepto que nombramos recién se desprenden varios elementos que deben estar presentes para que realmente se configure el delito por irresponsabilidad profesional. Es decir, que para que nosotros seamos demandados o se pueda iniciar un proceso en nuestra contra para señalar o juzgar una acción que hayamos cometido en el labor de nuestro ejercicio profesional, primero deben cumplirse o deben estar presentes ciertos elementos para que realmente exista una irresponsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. Y esto es que debe existir un daño. Este daño, perdón, debe ser producto de una práctica odontológica, es decir, algo que hayamos hecho en el ejercicio de nuestra profesión. Un hecho que hayamos cometido en el ejercicio, durante el ejercicio de nuestra profesión. El daño debe ser consecuencia de una falta u omisión, otra vez se me pone la barra acá, del profesional. El daño debe ser resultado de una relación directa de causa y efecto, es decir, debe poder probarse que el daño fue efectuado específicamente por esta razón, y debe poder repararse, o sea, debe repararse, resarcirse el daño ocasionado. Todos estos elementos deben estar presentes para que realmente se vea configurado el delito por irresponsabilidad profesional. Ahora bien, existen distintos tipos de responsabilidad profesional, y esto se puede categorizar según el marco legal y ético. Y por supuesto que tenemos la responsabilidad civil, que tiene que ver con una compensación económica, como decíamos recién, por los daños. Es decir, que se debe responder con indemnización dineraria por los daños y los perjuicios causados. Por supuesto, previamente habiendo podido se demostrar la relación directa del daño con la causa ejercida por el profesional. También tenemos un tipo de responsabilidad que es la responsabilidad penal, y esto tiene que ver con las sanciones que se cometen por los delitos de irresponsabilidad, y esto puede ser prisión, multas, y la respuesta acá ante la justicia que debe dar el odontólogo es la pérdida, puede ser la pérdida de su libertad, alguna inhabilitación para ejercer la profesión, alguna inhabilitación del consultorio, inhabilitación dentro de alguna institución sanitaria pública a la cual en el cual se encuentra trabajando, etc. También existe una responsabilidad administrativa, y esto tiene que ver con eh, la responsabilidad cuando, por ejemplo, un empleado de una administración pública, ya sea que sea nacional, provincial o municipal, porque dentro de esas instituciones, o sea, el profesional es considerado un agente público que tiene deberes específicos. Entonces, todas las faltas van a ser juzgadas por la administración pública y se van a encuadrar todas esas faltas en reglamentos y sanciones que pueden ir desde un apercibimiento, una suspensión, una cesantía de días, o una exoneración directamente, o sea, un despido del trabajo. Y todo esto tiene que ver con eh, esas faltas que se van a aplicar al profesional por algún daño que haya causado y que haya sido demostrado fehacientemente.
y la responsabilidad moral, que tiene que ver ya con la conciencia y los principios éticos, esto que se remontaba a la antigüedad y que el castigo era social y que era la mirada de la sociedad sobre el profesional, eh, la propia conciencia del profesional por haber infringido alguna norma o haber causado algún daño en el paciente. Quizás es la más pesada para quien siente cariño o amor por su profesión y esta responsabilidad por ser personal o también puede afectar a la institución o al lugar o al consultorio o a la clínica donde estemos trabajando, porque nuestra imprudencia o nuestra impericia puede producir un daño a una persona, a su familiar, es decir, que afecta al contexto en donde eh, se está desarrollando laboralmente este profesional y que por supuesto puede extenderse a la institución. También, para que podamos analizar mejor este delito de irresponsabilidad, eh, este delito de mala praxis o de culpa médica, deben, como les decía hoy, existir esos elementos fundamentales que nombramos hoy, deben poder cumplirse o deben estar presentes para que el delito realmente sea configurado, porque se encuentra tipificado en los códigos civil y penal, es decir, que hay una sanción o existe una consecuencia por nuestro accionar si generamos un daño durante el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, es necesario analizar las características de este delito de mala praxis y deben darse estas 4 características claves y son, específicamente, primero tiene que estar presente el hecho generador. ¿Y cuál es ese hecho generador? Es la conducta que viola un deber profesional. ¿Y cuáles son? Acá uno se pregunta cuáles son mis deberes, porque para que yo pueda generar un daño, debe existir un delito, una conducta que yo violé, algo que no cumplí dentro de mis deberes profesionales. Entonces acá nosotros nos vamos a preguntar cuáles son mis deberes. Debemos conocer perfectamente, de manera fundamental, cuáles son nuestros deberes como profesional, como odontólogos. Si no sabemos eso, podemos cometer cualquier eh, eh, falta, podemos ocasionar un daño sin realmente estar conscientes de que lo estamos provocando. Entonces, conocer cuáles son nuestros deberes y obligaciones es fundamental. Por eso vamos a saber si estamos cometiendo o infringiendo algún daño, si estamos violando alguno de estos deberes. Segundo, la culpa, ¿de qué soy culpable? Al producirse o al poder aplicarse un factor de atribución a nosotros, tenemos que saber de qué somos culpables. La culpa médica, o sea, es necesario demostrar en ese momento, a través de pruebas que ya van a ver de qué se tratan, existen distintas pruebas que van a demostrar eh, cuál fue la falta, cuál fue el daño que nosotros ocasionamos. Tercero, tenemos que conocer o debe poder entenderse realmente cómo puede ser el daño, o sea, qué perjuicio hemos causado al paciente. Existen distintos tipos y ahora vamos a ver. Y el nexo causal, que también es fundamental porque se debe poder probar la relación directa entre la conducta del profesional y el daño ocasionado. Todos estos factores deben estar presentes para poder analizar y poder eh, juzgar al profesional por el delito de mala praxis. Entonces, cuando hablamos de ese hecho generador que veíamos recién como primer punto, lo que primero vamos a evaluar y analizar acá es el hecho o la conducta que viola un deber. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos preguntamos acá? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones del odontólogo? Es necesario, es fundamental que sepamos
¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones? Primero, porque de la relación odontólogo-paciente sabemos que nace, eh, sabemos que esa relación odontólogo-paciente, médico-paciente, debe tener bases de confianza mutua, de compromiso, de empatía y de un montón de características que podemos nombrar ahora, pero que fundamentalmente se van a, se van a fundar en un contrato tácito. Y eso es un acuerdo de voluntades entre el odontólogo y el paciente. Ese contrato tácito, que o sea, puede ser escrito, pero en la mayoría de los casos es verbal, genera derechos y obligaciones en ambas partes. Y el objeto, en este caso, en nuestro caso, es la prestación. Es lo que nosotros, es el tratamiento, que por supuesto es un conjunto de acciones, pero el tratamiento que le vamos a ofrecer a ese paciente, que realizamos en ese paciente. Entonces, existen obligaciones, por supuesto, también por ambas partes. Pero ese contrato implica que las obligaciones que tiene el profesional van a nacer desde ahí y aun cuando no esté escrito, esto tiene validez jurídica. Se entiende que ese contrato se realiza en el momento en que el paciente acepta ser atendido por nosotros y el profesional acepta percibir una remuneración económica por sus servicios. Entonces, de ahí nace el compromiso del profesional de asumir las consecuencias de sus actos. Este es el momento en donde nosotros, a través de ese contrato tácito, estamos asumiendo todas las obligaciones y deberes que implica el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, ese contrato verbal es la voluntad que de manera tácita se establece entre el paciente, que elige un profesional, y en el caso nuestro, de asistir a ese paciente, de asistir y de brindarle todo ese conjunto del ex artis que decíamos hoy, que es aplicar de manera, o sea, siguiendo ese conjunto de reglamentaciones y de técnicas y demás, para llegar a la aplicación de manera correcta de todos esos pasos para realizar perfectamente o correctamente nuestro trabajo. Entonces, ese contrato es a través del cual el profesional va a aceptar libremente tratar cualquier afección o problema del paciente y a su vez ese paciente se compromete a abonar una remuneración o una contraprestación económica. Entonces, por eso es que se genera este conjunto de obligaciones por ambas partes, entre el odontólogo y el paciente. Y esto, o sea, básicamente el profesional tiene dos obligaciones o deberes, el deber científico y el jurídico. Es decir, que tiene la obligación de aplicar de manera correcta e ineludible todos estos dos deberes, científicos y jurídicos. Entonces, a través del deber científico, vamos a aplicar los conocimientos científicos adquiridos durante nuestra carrera, en nuestra formación y también post-formación, o sea, posgrado, y actuar según eso, la lex artis, ¿sí? Que son las reglas del arte de la profesión, es cómo seguimos, eh, cómo aplicamos todo lo que nosotros sabemos, todos nuestros conocimientos, todo, toda la formación que recibimos durante el grado y el posgrado para realizar correctamente nuestro trabajo. Y el deber jurídico, que es la otra parte que tiene que ver con cumplir, enmarcarnos dentro de la reglamentación vigente, dentro de todo el cuerpo normativo vigente, que incluye la Constitución Nacional, las leyes nacionales, provinciales, los decretos, las resoluciones y las ordenanzas. Y cuando hablamos primero de obligaciones, o sea, para hablar dentro de estos delitos, de estos tipos de delitos que ahora vamos a ver que, bueno, que puede ser mala praxis, culpa médica y demás, eh,
uno no puede decir que actuó un determinado odontólogo o médico por mala praxis o con mala praxis. Porque un médico u un odontólogo eh, no puede ser juzgado de manera precipitada por mala praxis, porque quizás ese médico o odontólogo, a pesar de que sus esfuerzos no pudo salvar a un enfermo que tenía una enfermedad incurable, eh, pero sí se puede hablar de una culpa médica cuando nosotros, a pesar de cumplir con todos los pasos de la Lex Artis y demás, incurrimos en alguna falta o provocamos un daño a esa persona, a ese paciente, por haber omitido ciertas acciones que tienen que ver con nuestra conducta dentro del ejercicio de nuestra profesión. Pero cuando hablamos de obligaciones, eh, podemos ver que existen distintos tipos. Las obligaciones de medios son el tipo de obligaciones a las que está obligado el personal de salud. Es decir, el odontólogo se compromete a poner toda su diligencia y conocimiento para lograr un resultado, pero sin garantizarlo específicamente, sin prometer un resultado, sin prometer el éxito eh, en un tratamiento, eh, sin garantizar específicamente que le va a devolver la salud de manera específica. Eso no se puede prometer. Ese no es el tipo de obligación a la que nosotros estamos comprometidos. Sí estamos comprometidos a aplicar todas las herramientas que poseemos, que adquirimos durante nuestra formación, todo nuestro saber, toda nuestra capacidad, toda nuestra idoneidad dentro de la profesión. A eso sí estamos obligados. Pero el odontólogo no tiene la obligación de sanar al paciente, sino de poner su mejor técnica y sus conocimientos a su servicio, al servicio del paciente. Y esto implica que actuemos de forma prudente y diligente, ¿sí? Sin saltar pasos, sin desobedecer reglas que tienen que ver con nuestras obligaciones, etc. El profesional solo debe demostrar en estos casos que empleó todos los medios necesarios para obtener el resultado salud, independientemente que si la salud del paciente se restablezca o no, que va a depender de muchos otros factores seguramente, pero en la obligación de medios, el profesional tiene el deber de actuar diligente, razonablemente, haciendo todo lo que esté a su alcance, a prestar sus cuidados. El postoperatorio acá tiene mucho que ver, tiene que brindar sus esfuerzos para el logro del resultado que se espera, pero no podemos asegurar ni garantizar ese resultado. El éxito no se puede prometer y no se puede asegurar. También existen otro tipo de obligaciones que tienen que ver con otras profesiones, por ejemplo, arquitectos, constructores, y esto es las obligaciones de resultados, en donde el profesional se compromete a obtener un resultado determinado y concreto. Y otras obligaciones de seguridad, que bueno, eso tiene que ver con las obligaciones y deberes que tienen los establecimientos asistenciales, por ejemplo, hospitales, clínicas, instituciones de salud, eh, respecto a todo lo que es la infraestructura y el equipamiento, todas las instalaciones que brindan y que están a disposición de los pacientes, y que bueno, eso tiene que ver con las obligaciones de seguridad. Ahora bien, el deber científico que nombrábamos anteriormente tiene que ver con eso que dijimos hoy, en cómo actuamos, en cómo aplicamos nuestros conocimientos, etc. Pero existen obligaciones dentro de este deber que tienen que ver con, bueno, con nuestra profesión, las obligaciones del odontólogo, y por nombrar algunas, tenemos la asistencia y tratamiento de acuerdo a la profesión, informar y aconsejar al paciente, realizar historia clínica y obtener el consentimiento informado. Esto es fundamental que exista. Es la base, es la prueba que nosotros tenemos de que
actuamos transparentemente, de que aplicamos todos esos conocimientos, de que le brindamos al paciente lo mejor, todo lo que estuvo a nuestro alcance para obtener el restablecimiento de su salud. Debemos actuar con ciencia y prudencia, siempre aplicando los conocimientos que adquirimos dentro de la institución que nos formó. Y prudentemente, como les decía hoy, sin saltarnos nada, sin obviar, sin omitir. Por el respeto a la autonomía de cada paciente, el trato digno y respetuoso, la confidencialidad, la privacidad de todos los datos, etc. A su vez, como hablábamos hoy de que se trata de un contrato tácito, de que existen obligaciones por ambas partes, existen también obligaciones o deberes del paciente, y eso tiene que ver con la veracidad, la autenticidad de la información médica, bueno, en este caso odontológica, que nos brinda el paciente. O sea, es fundamental que esa persona, ese paciente que concurre a nosotros, que asiste, que nos necesita para restablecer su salud, que nos brinde toda la información necesaria, pero por sobre todo veraz, de todo lo que nos relata, para poder, por supuesto, arribar a un correcto diagnóstico, a un tratamiento, a un plan de tratamiento y, por supuesto, poder brindar la información acerca del pronóstico y de todo lo que tiene que ver con el estado de salud actual de ese paciente. Colaboración con el tratamiento. Es importante que ese paciente siga al pie de la letra todas las indicaciones que le vamos a dar y que tiene que ver con indicaciones postoperatorias, el control periódico, realizar o cumplir con todas las pautas que nosotros le indiquemos acerca del tratamiento. También debe poder cumplir con las indicaciones del diagnóstico del tratamiento, como decíamos recién, y las obligaciones económicas, por supuesto, a abonar y a remunerar con o sea, las prestaciones del servicio del odontólogo en tiempo y forma, ¿no? El segundo factor que veíamos hoy, que es importante, recién vimos cuáles son nuestros deberes, entonces sabemos qué debemos hacer, a qué estamos obligados, cuál es nuestro compromiso. ¿Sí? Ya sabemos, lo tenemos claro eso. Ahora tenemos que ver o conocer o entender de qué se trata el factor de atribución. Y esto es la famosa culpa médica. ¿Sí? ¿Qué se nos atribuye? Como decíamos hoy, como veíamos hoy, es de qué soy culpable. Debe poder demostrarse, debe poder ser claro, ser clara la falta que cometimos, el daño que causamos. Y esto, el factor de atribución en la mala praxis se centra en eso, en la culpa médica. Y se va a diferenciar de los delitos dolosos, porque los delitos dolosos o sea, son los delitos que se cometen con intención, a diferencia de la culpa médica, que son delitos culposos porque no hay intención. ¿Sí? Entonces, los delitos culposos tienen que ver con una falta de diligencia o previsión. ¿Cuáles son o el origen y el fundamento del delito? O sea, ¿por qué nosotros podemos clasificar al delito en doloso y culposo, con intención, sin intención? Es decir, que cuando nosotros, el delito de mala praxis se va a fundamentar, se puede encuadrar o está tipificado tanto en el Código Civil, que regula a nosotros la reparación de los daños, es decir, a nosotros nos van a decir cómo vamos a resarcir a ese paciente por el daño causado, y también se encuentra establecido en el Código Penal, en donde el Código Penal va a tipificar las sanciones por las consecuencias de esas conductas culposas.
Y acá primero tenemos que ver que los delitos de daños de los profesionales de la salud en la gran mayoría constituyen delitos culposos, también llamados culpa médica. Si bien en estos delitos culposos no existe la intención de provocar un daño o la plena conciencia de que se está cometiendo un daño o un delito, existe por parte del odontólogo, o sea, de nosotros, una conducta que se ve cuestionada, ¿sí? Entonces, sabiendo nosotros cuál es la conducta que es la correcta o la que debe aplicarse, elegimos por comodidad, conveniencia o cualquier otro motivo realizar una conducta distinta. Esa es la conducta que se nos cuestiona a nosotros en los llamados delitos culposos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que en el Código Penal nosotros podemos incurrir en un homicidio culposo y esto se encuentra tipificado en el Código Penal a través del artículo 84, que dice que será reprimido con prisión o inhabilitación especial quien por imprudencia, negligencia y pericia en su arte o profesión o la inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo causare a otro la muerte. También en el Código Penal encontramos el artículo 94 que habla de lesiones, no de muerte, no de homicidio, pero sí de lesiones culposas. Y estos son los daños. Se impondrá prisión o multa e inhabilitación a quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia causare a otro un daño en el cuerpo o la salud. Y ahora ya vamos a ver que si existen otro tipo de daños que tienen que ver con, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, este tipo de actos o de conductas se encuentran, se pueden sancionar en el Código Penal y también en el Código Civil. Entonces, ¿de qué forma se manifiesta esta culpa? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las conductas? ¿Qué actos nuestros pueden verse enmarcados dentro de estas manifestaciones de la culpa profesional? Y primero tenemos la negligencia, que es el descuido voluntario y consciente de la tarea que vamos a realizar. Descuido voluntario y consciente. Escuchen bien eso que significa. Es la falta de atención o la indiferencia por el acto. ¿Sí? No es una conducta dolosa, no tenemos la intención, pero se cuestiona, porque en realidad estamos omitiendo acciones que no deben omitirse. Imprudencia. La imprudencia es afrontar un riesgo sin las precauciones debidas, procediendo con apresuramiento innecesario. Uno se aventura a realizar determinada acción, determinado tratamiento, determinada aplicación de técnicas y no prevé el daño o la magnitud de los actos. La impericia, que es la carencia de conocimiento, acá ya es el no saber lo que estamos haciendo. Falta de experiencia y habilidad en la ejecución de la profesión. ¿De qué manera? ¿Cuáles serían esos ejemplos que nosotros podemos cometer o que pueden ser señalados como dentro de nuestro accionar, dentro del ejercicio de nuestra profesión, como negligentes? Y esto es la falta de exámenes complementarios, por ejemplo, al no hacer una radiografía, al no indicar una tomografía axial, con el INC ahora es fundamental para la mayoría de los diagnósticos, para tratamientos, abandono del paciente, no hacer un seguimiento, fallas en la asepsia, cuando tenemos un montón de pacientes uno tras otro y no esterilizamos de manera correcta, no condicionamos los instrumentos, los materiales, cuando no advertimos situaciones peligrosas, cuando nos olvidamos, cuando no informamos acerca de los riesgos o cuando dosificamos farmacológicamente de manera insuficiente. De manera imprudente, ¿cómo sería nuestro actuar? Cuando realizamos procedimientos terapéuticos peligrosos, maniobras que no conocemos
cómo aplicar, realizar intervenciones innecesarias con el fin de reparar alguna lesión que es insignificante, agrandamos o ampliamos o magnificamos de lo que realmente es de una manera inicialmente, o cuando, por ejemplo, se puede hacer una resección quirúrgica excesiva. Y la impericia es la falta de preparación profesional, la falta de capacitación, de actualización, que es fundamental el día de hoy con todas las nuevas tecnologías, nuevas técnicas que se conocen en las distintas especialidades de la odontología. El error terapéutico, justamente por eso, por falta de capacitación, o los fármacos que son mal recetados, por un mal diagnóstico, por el mal conocimiento, por el desconocimiento de alguna técnica o de alguna función del fármaco. Y también existe un delito culposo que es la inobservancia de deberes de cargo, no cumplir con las obligaciones propias de cargo o la función que se está ejerciendo. Desconocemos cuál es el reglamento dentro de la institución para la que estamos trabajando. Desatención de los cumplimientos de los reglamentos, normativas específicas de la profesión. No nos capacitamos dentro de los reglamentos que existen dentro de las instituciones donde trabajamos. No cumplimos horarios, no cumplimos la presencia dentro del consultorio, de clínica, no vamos al horario, no estamos en guardia, etc. Eso es un delito culposo que puede ser juzgado por algún accionar nuestro dentro del ejercicio de nuestra profesión. Tercero, tenemos el daño. También debemos conocer qué tipo de daños existen, qué tipo de daño puedo causar por ejercer mi profesión. Este daño puede ser patrimonial, que tiene que ver con el daño emergente, el lucro cesante, es decir, afecta al patrimonio, o puede ser un daño moral, un daño a la integridad física, puede ser un daño al honor, a la imagen, puede ser un daño estético, puede ser un daño psicológico, puede ser padecimientos, angustias, sufrimientos, etc. El daño consiste en todo daño físico o psíquico, ya sea temporario o permanente. Puede ser total o parcial, o incluso la muerte misma del paciente, debido a que incumplimos con las obligaciones profesionales. ¿Sí? Les repito, el daño consiste en cualquier daño físico o psíquico, ya sea que sea mínimo o mayor, o sea, total o parcial, que pase, que sea temporario o que sea permanente. Incluso podemos causar la muerte del paciente. Entonces, es toda la alteración de la integridad psicofísica de la persona. Y esto va a repercutir, acuérdense, de manera material e inmaterial. Por eso es que hablamos de daño físico, como lesiones, daño psicológico, daño material, daño inmaterial, daño estético. Acuérdense que el daño inmaterial es todo eso que afecta a la psiquis, que afecta a la imagen, que afecta y que puede provocar angustias, sufrimientos, etc. Todo eso también, por un acto o por una conducta nuestra, podemos provocarle al paciente. Por eso es importante conocer el daño. Existe un abanico de formas en que puede presentarse el daño. Es importante que conozcamos cuáles son los daños. Entonces, cuando hablamos principalmente de un daño físico directo, estamos hablando de generación de lesiones, de aparición de complicaciones post-tratamiento, porque las lesiones aparecen a veces en complicaciones después de un tratamiento. No necesariamente tiene que ser la cirugía. También puede ser un agravamiento de los procesos patológicos preexistentes. En vez de solucionar
magnificamos o acentuamos o incrementamos la sintomatología y los signos en algún proceso preexistente, contagio de enfermedades y prolongación del proceso patológico. Y por último, bueno, tiene que ver, no, me estoy olvidando, acá había otra diapo, bueno, acá. Bueno, cuando hablamos, bueno, de eso, quería recordarles del daño patrimonial, puede ser toda afección o daño que involucre o afecte de manera económica al paciente. Y cuando hablamos de daño emergente, hablamos de los gastos que el paciente tiene que afrontar para reparar el daño que sufrió. Ese es el daño emergente. Y el lucro cesante, que tiene que ver con la ganancia que deja de, o sea, lo que pierde por obtener la pérdida de ingresos como consecuencia directa o inmediata de un hecho lesivo. Y el daño moral es todo lo otro que tiene que ver con la integridad física, el honor, la imagen, el daño psicológico y toda la angustia que genera el proceso de la lesión o del daño estético, de la imagen, etc. Todo eso que tiene que ver con el daño moral implica un conjunto de emociones o de estados que atraviesa el paciente y que eso también puede ser configurado como un delito por el accionar o el ejercicio de una conducta nuestra. Y por último, se debe demostrar el nexo causal, es decir, la conexión irrefutable, la forma o la conexión que existe entre el daño y la manera en que nosotros actuamos, o sea, nuestra conducta. Debe demostrarse que existe un nexo causal cuando hay una relación directa entre la falta que se cometió y el daño provocado, entre nuestra falta y el daño al paciente. Si este vínculo de causa-efecto no se puede demostrar, la causalidad no se establece legalmente. ¿Sí? Para que se pueda exigir responsabilidad, debe haber una relación directa y total entre la falta que se cometió y el daño que se ocasionó. Debe quedar claro que de no mediar una falta del profesional, el daño no ha sido producido. Algunos otros aspectos que son importantes dentro de este tema de responsabilidad profesional son los hechos por los cuales no debe responder el profesional. Los casos en donde no hay causalidad, es decir, que no se va a demostrar un nexo entre la conducta del profesional y el daño generado al paciente. Y estos son, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor, algún factor inherente al paciente, los accidentes imprevisibles y la iatrogenia, que es el daño inevitable a pesar de la buena práctica. El caso fortuito o fuerza mayor es todo suceso o consecuencia que provoca un daño y que no se puede prever, no puede evitarse. Y corresponde siempre al daño provocado por una intervención que está indicada, pero que de forma impredecible produce una consecuencia que genera un daño. La iatrogenia es toda alteración o daño en el cuerpo o en la salud del enfermo que ocasiona el profesional al tratar de curar o mejorar a un paciente aplicando las técnicas que conoce, sus conocimientos. O sea, es decir, que aplicó todos sus conocimientos, pero indefectiblemente se produjo un daño. Los accidentes tienen lugar en la atención odontológica y, por ejemplo, pueden ser la rotura de una lima durante la instrumentación de un conducto. Siempre tiene que ver con sucesos imprevisibles, o sea, que se dan de manera repentina e imprevista. Por todas esas acciones o causas o casos,
no debe responder el profesional. No está obligado a demostrar, eh, a ser juzgado por un delito de mala praxis. También es importante que la prueba pueda demostrarse, como les decía hoy y que les vengo repitiendo, que la prueba en los casos de responsabilidad profesional eh, es importante, es fundamental que pueda poder demostrarse o poder estar presente todos esos elementos que nombrábamos hoy para que realmente sea configurado el delito de irresponsabilidad profesional. Por eso es que la prueba en estos casos, en este contexto, en estos contextos legales, es la estrella, porque debe quedar suficientemente probado que el accionar del profesional fue el causante directo del daño ocasionado. Entonces, la carga de la prueba es un elemento crucial en estos procesos. La prueba es la actuación dentro del proceso por la que las partes van a intentar acreditar esos hechos que se aducen y tratando, por supuesto, siempre de convencer al juez o juzgador sobre la veracidad, si eso realmente fue así. ¿Y a quién corresponde probar? El principio general, o sea, la carga probatoria debe poder demostrarse y va a corresponder a que se aporten los elementos de prueba a quien alega los hechos, es decir, quien denuncia la mala praxis. Eso como principio general. Se supone que la persona que denuncia o que presenta una demanda en contra de un profesional debe ser el que aporte los datos, el que aporte las pruebas necesarias para demostrar eso. Ahora bien, existe también la prueba dinámica que se encuentra configurado dentro del nuevo Código Civil y que dice que el juez puede distribuir la carga de la prueba. Y va a ser él el que va a ponderar, es decir, el que va a valorar cuál de las partes se halla en mejor situación de aportarla, para aportar esa prueba. ¿A quién corresponde? O sea, a nosotros nos pueden ordenar, el juez nos puede indicar, ordenar que aportemos todas las pruebas necesarias, es decir, toda la documentación inherente, concerniente a ese paciente. Todas las pruebas, las documentaciones que nosotras podamos acreditar nuestra conducta, todo lo que implementamos, todo lo que aplicamos, todos los pasos que seguimos, eh, de manera de poder reflejar nuestra conducta y que quede probado a través de toda esa documentación. Entonces, ¿a quién corresponde probar en un proceso judicial? Según un principio general, puede ser la persona que demanda de manera primaria o principalmente la que aporte las pruebas, pero también el juez puede pedirnos o indicarnos a nosotros que aportemos las pruebas con las que contamos. Entonces, estos elementos probatorios son clave. Los principales elementos para probar la mala praxis incluyen la prueba pericial, que es el informe de expertos. Un perito, cuando es citado por un juez, debe desarrollar o emitir un dictamen en donde va a volcar toda su expertise, toda su capacidad, toda su técnica y todo su saber, analizando, haciendo una evaluación de los actos del profesional en este caso, que es demandado por alguna conducta dentro del ejercicio de su profesión. También existen las pruebas testimoniales, que son las declaraciones de testigos, y la prueba documental, que es todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Los registros, expedientes, exámenes complementarios, eh, todo lo que represente o ponga de manifiesto un documento. ¿Y por qué es importante? Como decíamos recién, la importancia de contar con esa documentación médica u ontológica en nuestro caso, la historia clínica, consentimientos informados, los estudios de laboratorio, registros radiográficos, todas estas representan pruebas documentales fundamentales para sustentar o refutar una demanda por mala praxis. Acuérdense que
desde el momento en que ese paciente ingresa a nuestro consultorio o al servicio de atención pública de salud, es importante volcar toda la información, dejar plasmado todo nuestro accionar paso a paso desde el inicio hasta el final del tratamiento de ese paciente. Eso y solo eso va a demostrar de manera transparente cuál fue nuestra conducta, cuál fue nuestro accionar, qué no, qué omitimos, qué no realizamos. Y todo eso, acuérdense, siempre va a ser fundamental para en estos casos ustedes poder demostrar eh, su buen actuar dentro del ejercicio de su profesión o que puedan ser juzgados y que puedan ser demandados y que puedan ser sancionados eh, por alguna conducta debido a algo que omitieron o pasaron por alto. Estos son ejemplos a manera de ilustración de esos actos, de esas omisiones, de esas conductas culposas que podemos cometer dentro del consultorio. Ahí se puede observar la sobreextensión de un relleno invadiendo el seno, que puede causar la pérdida del diente debido a un fracaso endodóntico. Movimientos dentales que son inapropiados cuando se ejerce o se efectúa una técnica que no corresponde de ortodoncia por un tiempo determinado. Un mal diagnóstico fundamentalmente. Pero bueno, en esa fotografía se puede ver un movimiento dental inapropiado durante un tratamiento ortodóntico que puede generar daños que son irreversibles, tanto en la estructura de soporte de esa pieza dentaria como en la mandíbula. Bien, existe también jurisprudencia. ¿Qué significa? Que son esas conductas, ese accionar, todos los casos que fueron presentados, debatidos, juzgados en distintos procesos judiciales y eh, que dejan constancia o que sirven como material de estudio, de revisión para los distintos procesos que vendrán y que pueden juzgarse y que pueden dejar eh, ser valorados como bibliografía y que dan opiniones acerca de estos distintos procesos de mala praxis. Y que dice que la medicina no es una ciencia exacta y que tiene sus limitaciones, que siempre existe un riesgo inherente en los tratamientos médicos o quirúrgicos, que el facultativo tiene libertad para optar entre tratamientos aprobados por la ciencia médica, que el profesional no puede prometer el resultado en su intervención profesional y que el médico debe conocer la composición química de los medicamentos que prescribe. Todos estos son fallos en materia de responsabilidad profesional médica que dejan eh, sentada una jurisprudencia, es decir, se dictan estos fallos que sirven como material de estudio y que pueden eh, referirse o dejar sentadas estas reglas a las que pueden circunscribirse en todos estos casos de mala praxis. Entonces, ¿qué es importante? Establecer para que no nos pase o para recordar siempre tener una actitud preventiva en la práctica profesional, eh, además de conocer cuáles son nuestros deberes y obligaciones, además de conocer cómo puede manifestarse la culpa médica, la culpa odontológica, además de conocer los daños que se pueden ocasionar a los que debemos responder y a los que no debemos responder. Eh, También es importante conocer las propias limitaciones y hacer solo lo que se sabe, conocer de qué somos capaces, la experiencia que tenemos, los saberes que tenemos, cómo nos capacitamos, nos actualizamos. También es importante una formación continua y constante, actualizando nuestra profesión, nuestros saberes, nuestros conocimientos. Siempre debemos utilizar equipo adecuado y mantenerlo en óptimas condiciones. Es importante el mantenimiento de nuestras instalaciones, de nuestros equipamientos, de nuestros materiales, de nuestros instrumentos. Es fundamental realizar
la buena confección de la historia clínica de manera correcta, completa y el consentimiento informado. Establecer honorarios justos y transparentes, deben estar regulados, existe la regulación de nuestros honorarios a través del Colegio de Odontólogos, y atender las quejas de los pacientes en el postoperatorio. Ustedes no saben lo importante que es atender las quejas de los pacientes en el postoperatorio, escucharlos, hacerles un seguimiento, tener empatía por el dolor del paciente, por las molestias del paciente, por las complicaciones que puedan surgir. De todo eso depende que se establezca una buena o una excelente relación odontólogo-paciente. Y muy bien, esto es todo el tema de hoy, todo el tema por hoy. Gracias por su atención. Si tienen consultas, preguntas, dudas, algo que no haya quedado bien claro, si fui muy rápido, pueden preguntar. Si se entendió, si me expresé bien. Se le ha entendido bien, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien, alumnos, no tienen preguntas. Esta información, o sea, este material, lo voy a estar compartiendo en un rato, lo voy a colocar en el aula, el material de responsabilidad profesional, para que puedan tenerlo para el examen. Y bueno, y nos vemos el sábado 9 a las 10:30 de la mañana. Dios mediante. Bueno, Hasta profe. luego. ¿Cómo hablemos? Sí, El sábado, che. el sábado a las 10:30. ¿Mm? Firme como Es lo que hay. es lo que hay. Es Es lo que lo hay. que Sí, hay. al principio era las 9 y hoy le confirmaron que 10:30. Sí. Ujú. ¿Estás en el Bien. consultorio todavía? Sí, me quedé acá. Ya, Qué ya me, bárbaro. ya me quedé acá. Dice el continuado. ¿Está bien? Sí, Suele pasar eso. Hoy ya me qué quedé. día largo, Medio, ¿eh? me- Por todo el fin de semana largo, hoy día medio se, largo. Mm. sí, medio se cortó el internet acá, sí, pero bueno, ¿Se te cortó a vos? ¿O se me cortó a mí? ¿Se te sí, cortó a vos? No. 2 veces. 2 veces, pero enseguida lo recuperé. Enseguida, enseguida. Súper, entonces, el doctor y Nati están por ahí. Con lo de la
con lo del, ¿cómo es? No, estaban con lo de la defensa de tesis de la Sí, yo especialidad, creo. también estuve, Chamío. Yo salí como a las 6 de la tarde. Y bueno, Sí, ellos estaban el doctor estaba desde las 7 de la mañana con todo el tema el, de la de- elección, todo eso. Sí, el decano y eso. Y sí. bueno, Hasta hoy ya nomás, de está. mañana ya es otra cosa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo Sí, viajamos? también. ¿Cuándo Yo el viajan? 18, el 18. Mañana tengo que presentar la nota esa y no sé a quién le voy a dirigir. Le voy a dejar ahí en una puerta, en un escritorio nomás y listo. No, ahí Y en, sí, ahí yo, en yo personal calculo nomás le va que, a tener que estar. sí, yo calculo que hasta que En mesa de entrada. no, claro, hasta que no se haga la asunción, no, sigue siendo la gestión anterior, o sea, la de hoy. Y sí, no sé cómo va a ser Y ahí. sí, sí, vamos a ver. No sé. Pero bueno, Bueno, nos vemos el dime, sábado si listo. Dios quiere. Nos vemos ¿Mm? entonces el sábado, si Dios quiere, sí, vamos a ver qué pasa. Adiós, que pases bien. Contento porque vamos a tener que ir el sábado. Voy a llevar mate. ¿Eh? Es lo que hay. Sí, es lo que hay, nos vamos a decir Factura, mañana. lleva, no mate. Ah, buena factura, eso, unos Ahí está. cañoncitos, unos Listo. cañoncitos. Acuérdense que no es obligatorio para ustedes optativo, ¿eh? Así que no se hagan los pícaros. No, no, pero ¿cómo no vamos a estar en el examen, sí? Nada con la Bueno, pero entonces no se quejen. Listo. Chao. Bueno, Adiós. adiós, Listo. adiós, Nos adiós. vemos. Chao, hasta luego. Chao, 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 chao. chao. Chao, hasta luego.